Muy bien. Seguimos trabajando con el análisis de fluidos y con la presión. Únicamente estamos trabajando ahorita con cómo se comporta la presión. Y ya sabemos que si hasta ahorita la información que sabemos es cómo trabaja un poco el principio de Pascal, el principio de Arquímedes de manera muy superficial, no como que no tampoco ahondamos demasiado, tratamos de verlo sencillo. Y hicimos el análisis de que en cualquier punto dentro de un fluido vamos a tener la misma, si tomo un punto de fluido, en ese punto la presión en cualquier dirección tiene que ser igual. Ajá, la presión sobre cada dirección. De hecho, hicimos el análisis en una cuña, pero se puede hacer el análisis en una esfera o se puede hacer el análisis en un cubo y tiene que ser lo mismo. Ahora vamos a analizar cómo, suponiendo que si yo tengo una porción diferencial de fluido, ¿cómo va a ser el análisis de fuerzas? ¿No? ¿Cómo se van a comportar las fuerzas producto por o el cambio de fuerzas producto por la presión? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, denme un segundito. Perdón que mi computadora sea lenta. Ya saben, tercer mundo. La pobreza duele un buen. Ok. Ok. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un diferencial de fluido. ¿A qué nos referimos con un diferencial de fluido? Nos referimos a una porción, un cacho de fluido. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Un cacho de fluido, por donde, pues no sé, igual y se está moviendo, igual está estático, no me importa mucho ahorita cómo está, cuál es su estado. Lo que es importante saber es que en este fluido, por cambios, si hay cambios de presión, debe generar cambios de fuerzas. ¿Cómo se da el cambio de fuerzas producto de la presión? O sea, nada más quiero analizar cómo van a ser las fuerzas producto de la presión. A eso me va a servir mucho para que después yo pueda establecer mi ecuación de comportamiento. Por ejemplo, la más famosa es la de Navier-Stokes para un fluido newtoniano, pero si yo tengo un fluido no newtoniano, también tengo que analizar cómo van a ser las fuerzas producto de la presión. Entonces, o a consecuencia de la presión. Entonces, vamos a suponer que yo tengo aquí mi diferencial. Recuerden que si es un diferencial, es una sección infinitamente pequeña, que tiene de dimensiones, diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Es decir, hay un cambio de distancias en cada que me componen este diferencial de volumen. Ok, y voy a analizar primero cómo se está dando el cambio de fuerzas. Entonces, ¿qué tengo que saber? Bueno, la fuerza finalmente es un vector. Entonces, como el diferencial de fuerzas en esta cosa, pues se tiene que descomponer. Ya no voy a hacerlo todo en látex porque me estaba tardando demasiado. Vamos a hacerlo un poco breve. Entonces, la fuerza se tiene que descomponer. El diferencial de fuerzas pues debe de ser igual al diferencial que tengan la dirección X más la dirección Y más la dirección Z. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el diferencial completo. Por pura descomposición. Entonces vamos a trabajar recordando que esta es su componente I, este es su componente J y este es su componente K. No estoy diciendo que se sumen las componentes, se suman con I, J y K. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque luego es así de, ay, está sumando componentes de un vector y eso no se hace. No, no, no. ¿Sale? Entonces vamos a hacer el análisis componente por componente. Entonces primero vamos a analizar qué está pasando en la dirección X, que es la que viene dibujada aquí en mi cubito, ¿no? Yo puedo ver que hay una presión, va a haber una fuerza que se aplica puede que tengan la misma dirección, puede que tengan una dirección diferente, no me importa, realmente solo estoy haciendo el análisis. Y lo que puedo decir, vamos a tomar este como punto de arranque. Entonces, aquí hay seguramente hay una cierta presión, y aquí, pues si hay un cambio de presión, si hay un movimiento, yo qué sé, pues puede que haya una presión diferente. En el punto de entrada y en el punto de acá, pues seguramente es posible que haya una presión diferente, porque no son el mismo punto. O sea, si no son el mismo punto, pues está, y aquí pues puede que haya un cambio. Entonces, ¿cómo determino los cambios? Recuerden que los cambios son el final menos, el final menos el inicial. Y eso ya lo vimos cuando hicimos un análisis de diferenciales. Y que el final menos el final menos el inicial, pero el final puede ser el valor que tú tienes inicial más el diferencial que obtuviste. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiero decir es que esto lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Donde si aquí hay una cierta presión P, pues esta presión P va a generar una fuerza, una fuerza, la pongo positiva porque está en la dirección de las positivas, y esa fuerza está definida como la presión por el área. El área va a ser el diferencial de Y,
y el diferencial de Z y el diferencial de Y, aquí están estos dos. Entonces esos me dan el área de el diferencial de área en esta superficie, y ese diferencial de área multiplicado por la presión me da un diferencial de fuerza, que sería la fuerza, vamos a decir, de entrada. Ajá. Y del otro lado, pues la estoy indicando con un signo opuesto, pero lo que me está dando es la fuerza de salida. Y la fuerza de salida, ¿qué va a ser? Pues va a ser la de entrada, la inicial. Recuerden que como estoy obteniendo diferenciales, sería la inicial, ajá, más o menos, en este caso es menos, el incremento que estoy teniendo. Pero ese incremento, ¿quién te lo da? Ese incremento te lo da el cambio que tuvo la presión, ajá, el cambio de la presión. Recuerden que esto es final, los diferenciales se dan una resta. Es el cambio de la presión, pero ¿en qué dirección me estoy moviendo? Me estoy moviendo en la dirección X. Entonces es el cambio de la presión por el cambio en X, o sea, el cambio de la presión se debe a un cambio de posición, el cambio de la presión por el cambio en X, multiplicado por cuánto cambió X. Y como las dos son presiones, pues para obtener fuerza tengo que multiplicar por un diferencial de área, pero el diferencial de área para la entrada y la salida es igual. Entonces aquí podemos observar que este término y este término son exactamente iguales. Entonces, esos términos se van a eliminar, ¿y qué me queda? Me queda que el diferencial de fuerza en la dirección X producto de la presión es únicamente el cambio de la presión en la dirección X por el cambio de dirección de donde a dónde estoy midiendo, por el cambio de X, ¿sí? Y algo similar, un análisis similar, podemos hacer para la dirección Y y la dirección Z, donde podemos observar, si yo planteo un cambio en Y, pues ¿qué observaría? Un cambio en Y sería de arriba abajo. ¿Estamos de acuerdo? No es cierto, un cambio en Y sería sobre esto. Ok, sí, de arriba abajo. Entonces, ¿qué sería? La presión de entrada, que sería la presión por el diferencial de área, menos la presión de salida, suponiendo que están trabajando en direcciones opuestas. Porque esto, o sea, aquí justo como no estoy sustituyendo valores, yo no me importa mucho el signo de estas cosas. Lo que sí sé, yo estoy planteando la posibilidad de que estas cosas sucedan en direcciones opuestas. Recuerden que de todas formas siempre es final menos inicial. Entonces, por eso aparece esta resta. Ajá. Entonces, ¿cuánto va a ser? Pues la presión que tú tenías menos el diferencial de presión, porque el diferencial de presión, como estoy midiendo en X, debe de ser la parcial de la presión con respecto a Y, que estoy diciendo aquí es cómo cambia la presión con respecto al cambio de la dirección Y, multiplicado por el cambio de la dirección Y. De hecho, si aquí ustedes hacen como que tramposamente hacen cancelación de los diferenciales, pues ya nada es el cambio de la presión. Nada más que nosotros tenemos que saber en qué dirección estoy midiendo ese cambio. Aquí lo estoy midiendo en dirección X, aquí lo estoy midiendo en dirección Y, y lo mismo va a suceder en esta parte, donde lo voy a medir en dirección Z. Y siempre voy a tener que multiplicar por un diferencial de áreas, porque lo que quiero es un diferencial de fuerzas. Entonces, ese diferencial de fuerzas se obtiene por la presión, por un diferencial de áreas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que mi descomposición vectorial, me queda que el cambio de las fuerzas, recuerden que las derivadas, así sean parciales, así sean derivadas totales o ordinarias, siempre están indicando cambio. Entonces, un diferencial, pues es un diferencial de cambio. ¿Y qué me está diciendo aquí? Me dice, mira, el cambio de la fuerza, estas son fuerzas de presión, producidas por la presión, está dado por el cambio de la presión con respecto a X, multiplicado por el diferencial de X en la dirección Y, o sea, en la dirección X, menos el cambio de la presión en la dirección Y, multiplicado por el cambio de Y justo me está diciendo que es el vector en la dirección Y. Y el cambio de la presión con respecto al cambio de la dirección Z por el cambio de la dirección Z, en esa dirección. Entonces son las tres componentes de mi presión. Si se fijan, para los que ya tomaron un curso de cálculo vectorial, aquí observarían, recordemos que la presión es un escalar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí realmente lo que estoy haciendo, este diferencial, pues en realidad es un diferencial volumétrico. De hecho, yo podría hacer una descomposición, ¿sí? Es decir, esto lo puedo expresar de esta forma, puedo sacar los diferenciales, y entonces me dice el diferencial de fuerza o las fuerzas a consecuencia de la presión, el cambio de las fuerzas a consecuencia de la presión es igual a la parcial de la presión en cada una de las direcciones, o mejor dicho, a menos, es importante ese negativo, a menos el cambio de la presión a consecuencia en cada una de las direcciones, ¿sí? En una unidad de volumen. Ahora, si yo integro esto
por unidad de volumen, es decir, que X vaya de 0 a 1, Y vaya de 0 a 1 y Z vaya de 0 a 1. Entonces realmente me quedaría que las fuerzas a consecuencia de la presión sí se pueden escribir de esta forma. Las fuerzas a consecuencia de la presión son iguales a menos el gradiente de presión. Recuerden que esa nabla, ese simbolito ahí, es nabla. Y quiere decir que este es un gradiente, y el gradiente básicamente es esta nabla, para los que no hayan tomado un curso de cálculo vectorial, lo que quiere decir es que yo tengo que hacer las derivadas parciales de este objeto, puede ser un escalar, puede ser un vector, puede ser un tensor, las derivadas parciales de este objeto en cada una de sus direcciones. Es como si tuviera un vector, un vector que está formado por la parcial de X, la parcial de Y, la parcial de Z, y a este vector se lo estoy aplicando a este escalar en este caso. Entonces, esta cosa es lo mismo que escribir esta cosa de aquí, ¿sí? Entonces, las fuerzas producto de la presión, de manera breve, podemos observar que van a estar dadas como el gradiente de presión, el gradiente de la presión de nuestro fluido. Y nótese que este signo es negativo. ¿Qué quiere decir? El signo negativo es bien importante, porque la presión o el cambio de presión, ¿sí?, siempre va a ser inverso a la fuerza, o bueno, sí, va a ser opuesto, no inverso, va a ser opuesto, a la dirección en la que se transiten las fuerzas. Nosotros podemos entenderlo esto de una manera sencilla, recordando que la presión siempre fluye de donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces, si en un punto tengo un campo de presiones alto, un gradiente de presiones alto, el fluido se va a mover de donde esté ese gradiente de presión alto hacia donde esté el gradiente de presión bajo. Entonces va a empujar en dirección opuesta a donde está la mayor presión. Si la mayor presión está aquí adelante, entonces el fluido va a empujar hacia si la mayor presión está del lado izquierdo, entonces el fluido va a empujar hacia la derecha. Si la mayor presión está del lado derecho, entonces va a empujar hacia el lado izquierdo. Siempre van a ser opuestas. De hecho, una condición interesante es qué pasaría si nuestro diferencial de fluido está estático. No hay mayor movimiento. Y vamos a suponer que está sometido a fuerzas gravitatorias. ¿Sí? Las fuerzas gravitatorias en un diferencial. Voy a borrar esto. ¿Sí? Ya ahorita llegamos ya a la consecuencia que nos interesaba. Entonces esto ya lo voy a borrar y nos quedamos con el concepto que a mí me interesaba. Entonces, vamos a suponer que yo tengo aquí hay algo bien interesante y bien un detallito. A estas fuerzas de presión las llamamos también fuerzas de superficie. ¿Por qué las llamamos fuerzas de superficie? Porque estas fuerzas están actuando justo en la superficie de nuestro fluido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son fuerzas justamente contenidas en la superficie. Si recuerdan, siempre tenía que multiplicar por un diferencial de área. ¿Ok? Pero también hay lo que llamamos fuerzas de cuerpo. Por ejemplo, este cubito, por estar compuesto de un cierto fluido que tiene una cierta masa, si los colocamos en un campo gravitatorio, pues va a tener un peso, pero ese peso se va a repartir en toda su masa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tener una fuerza que afecta a todo el cuerpo. A eso le llamamos una fuerza de cuerpo. Puede ser también una fuerza, por ejemplo, quizás un campo electromagnético que afecte a cada, no sé si esto es, no sé, un fluido ionizable, pues aquí vamos a tener campos electromagnéticos que van a afectar a cada porción del fluido, a todo el cuerpo del fluido. Entonces hay fuerzas de cuerpo y hay fuerzas de superficie. La presión genera lo que llamamos fuerzas de superficie. Mientras que, por ejemplo, los campos gravitatorios generan fuerzas de cuerpo. De hecho, por ejemplo, nosotros sabemos que si yo someto a ese fluido a un campo de gravedad, ese campo de gravedad solo existe en una dirección. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la aceleración de la gravedad solo, sí es un vector, pero solo es un vector en una sola dirección. Entonces, el diferencial de fuerzas o el cambio de las fuerzas a consecuencia de la gravedad va a ser igual a la densidad, multiplicado por la gravedad. Recuerden que la densidad guarda masa sobre volumen, multiplicado por la aceleración de la gravedad por un diferencial de volumen. Recuerden aquí que por unidades, pues el diferencial de volumen me cancela las unidades de volumen de la densidad y entonces me queda masa por una aceleración, me da una fuerza. Entonces estas serían las fuerzas de gravedad. Si sabemos que la gravedad, por ejemplo, solo existe en Y, ¿estamos de acuerdo? Pues entonces la componente X y la componente Z
de ese objeto, pues van a ser 0 y me va a quedar que las fuerzas de gravedad únicamente son la densidad, bueno, aquí puedo hacer, por ejemplo, por una unidad de volumen. Si yo integro en una de X de 0 a 1, Y de 0 a 1 y Z de 0 a 1, ajá, me queda de esta forma que las fuerzas de gravedad pues, son la densidad por la gravedad. Eso ya más o menos ya lo teníamos establecido. Aquí recuerden que estamos haciéndolo por unidad de volumen. No quiere decir, aquí no se me vayan a atorar, porque luego me dicen, oye, entonces ya no multiplicas por el volumen. No, sí, pero lo estoy haciendo por una unidad de volumen. Piensen que esto es por un litro, o por un metro cúbico, o por un pie cúbico. Ajá. Entonces ahí tengan mucho cuidado, no es lo mismo, ¿eh? Entonces esta es una fuerza por una unidad de volumen. Por eso aquí queda directo. Entonces, si suponemos que la fuerza nada más está en la dirección Y, ajá, entonces la fuerza en X y en Z se pueden perder. Ajá. Y entonces vamos a suponer que este cubito está en un estado estático. Ajá, nuestras fuerzas a consecuencia de la gravedad solo son en Y. ¿Sí? Y entonces, como está estático, ¿qué se debe cumplir? Que la suma de fuerzas sea igual a 0. Es una condición de equilibrio estático. Entonces, ¿qué fuerzas puede haber presentes? Pues va a haber las fuerzas de presión, ¿sí? Porque el fluido pues, está confinado, entonces debe de haber una cierta presión, y debe de haber las fuerzas de gravedad, las fuerzas de superficie y las fuerzas de cuerpo en este momento. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, se tiene que cumplir que por condición de equilibrio vamos a tener que las fuerzas producto de la gravedad y las fuerzas producto de la presión sean igual a 0. Ajá. Y nosotros sabemos que estas cosas trabajan, la fuerza de presión siempre trabaja de donde hay más a donde hay menos. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que por cómo está construido nuestro sistema, podemos decir que la presión va a ir hacia abajo o va a ir hacia arriba. Lo que sí sabemos es que estas dos deben de ser opuestas para que sea 0. Entonces, ¿qué tenemos por consecuencia, que se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir, lo voy a poner aquí, que la fuerza de presión debe ser igual a las fuerzas gravitatorias, porque para cumplir una condición de equilibrio realmente. Entonces, ¿pero quiénes son las fuerzas de presión? Las fuerzas de presión van a ser iguales al gradiente de presión. ¿Sí? Aquí estamos trabajando por unidad de volumen. No vayan a pensar que así de, ay, sí, Aldo dijo que esto es para cualquier volumen. Bueno, no, estoy trabajando por una unidad de volumen. Entonces, por eso no tengo que incluir las áreas. En esta cosa no estoy incluyendo el área y en esta cosa no estoy incluyendo el volumen. ¿Sí? De hecho, si ustedes ven las unidades de esto, es presión son unidades de fuerza por ¿qué es? Me queda es fuerza sobre área multiplicada fuerza. Esta es unidades de fuerza sobre volumen, y esta cosa también tiene unidad de fuerza sobre volumen. Son las mismas unidades, pero lo estoy pensando en una unidad de volumen. Es un pie cúbico, un metro cúbico, un lo que quiera en cúbico. Entonces, bueno, pero aquí, pues como esto es un gradiente de presión, quiere decir que se tiene que derivar la presión en su dirección X, su dirección Y y su dirección Z. En la dirección X, nosotros sabemos que no existe, no hay campo, la gravedad, la aceleración de la gravedad, es 0 en la dirección X. Entonces me queda que la parcial con respecto a X debe ser igual a 0. En la dirección Y, ahí sí sabemos que la aceleración de la gravedad trabaja en Y, entonces podemos decir que la parcial de la presión con respecto a Y debe ser igual a la densidad por la gravedad, ¿sí? Y en la dirección Z se tiene que cumplir, que tampoco hay la gravedad no trabaja en la dirección Z. Vean el dibujito, tenemos X, Z y Y es la vertical. Entonces X y Z son horizontales, Y es la vertical, solo hay cambios de gravedad o solo hay aceleración de gravedad en la vertical, entonces por eso nos queda de esta forma. Ok, si yo aplico la integral de estas tres, la integral de X, de la presión en la dirección X, pues me quedaría nada más la presión, y la integral de 0, o aquí cuando yo integro esta cosa, pues me tiene que dar, si la derivada es 0 es porque la integral es una constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que la presión en la dirección X tiene que ser constante. Igual para la dirección Z. ¿Estamos de acuerdo? La dirección Z, pues yo sé que la presión en esa dirección tiene que ser constante. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, estas dos presiones, lo que ya habíamos pensado, en la dirección horizontal, pues no hay cambios. Entonces, como no hay cambios, ajá, la presión tiene que ser constante en esas direcciones. Pero en la dirección Y sí hay cambios. Sí hay cambios producto de quién. Los cambios son productos del campo gravitatorio, de la fuerza de gravedad. Entonces, cuando yo hago esa integral, si integro con respecto a Y, pues me va a quedar la presión. Ajá, le voy a poner un poquito más abajo. La presión por la densidad de la gravedad estoy integrando con respecto a Y, pues me tiene que aparecer aquí una Y. Y esa se tiene que evaluar desde cero. Pues tiene que haber una evaluación desde cero, que es la base, hasta donde llegue esta cosa. Entonces, hasta H, a la altura que tenga mi objeto, ¿no? Entonces, si yo hago esta integral, pues como estoy haciendo lo de 0 a H, me queda esta es la que llamamos la condición de presión hidrostática. Ajá. Es decir, que la presión es la densidad por la gravedad por la altura. La condición de presión hidrostática, con la que hemos estado mencionando y que ha estado apareciendo muchas veces. ¿Sale? Entonces, esta condición no solo sale de la arbitrariedad de decir, ah, bueno, pues sí, o sea, hay muchas formas de deducirla, pero ahorita lo que me importa y lo que interesa es que entiendan cómo se dan los diferenciales de fuerza a consecuencia de la presión. Ajá, los cambios de fuerza a consecuencia de la presión. Y lo que sabemos es que la fuerza debe de ser igual, pero en dirección opuesta al gradiente de presiones, ¿sí? Mientras que para el campo gravitatorio, ahí es directo, la fuerza es directamente proporcional a la densidad por la gravedad. Recuerden, esto es por unidad de volumen. Ajá, esto estoy trabajando en un volumen unitario. ¿Sale? En las unidades que ustedes quieran, pero que sea unitario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque si no, no les van a cuadrar las unidades. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos ahí como una buena definición de cómo sale la ecuación de presión hidrostática, que es una presión que aparece muy continuamente. Si yo no lo hago de 0 a H, si no lo hago de cualquier otro valor, pues entonces va a cambiar un poquito esta cosa. ¿Sale? Generalmente ustedes, por ejemplo, si aquí yo no hubiera considerado el signo negativo, okay, o sea, aquí yo lo consideré negativo porque consideré que la gravedad y la fuerza, o sea, es decir, no tomé esta componente hacia arriba positiva, la consideré hacia abajo positiva, por eso el signo sale negativo. La presión empuja de donde hay más hacia donde hay menos y la gravedad empuja en sentido contrario. ¿Sale? Entonces aquí pueden hacer la inversión de signos y les va a quedar la condición de presión hidrostática con el signo negativo porque la altura a veces se mide hacia abajo. Ahí es un poquito jugar con los signos, ¿sale? Pero bueno, ya quedó lo importante. Muchas gracias y cuídense mucho.